Bueno, buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Saludos a todos. Les decía que hoy vamos a ver la primera ley de la termodinámica y pues igual, si hay alguna duda acerca del tema de teoría cinética, lo tratamos de evacuar el, el viernes en la hora de consulta. Pero sí es importante que se vean los videos de teoría cinética porque yo ahí de una vez hice la teoría y hice también los problemas de práctica, ¿verdad? Ok, vamos a ver hoy la primera ley de la termodinámica, que es uno de los principios fundamentales, ¿verdad? En los que está apoyado no solo todo lo que se hace en termodinámica, sino en otras ciencias que están relacionadas. Entonces, lo primero es que quiero retomar el concepto de sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema, eh, pues ese sistema interacciona con el ambiente o el entorno es lo que rodea al sistema, ¿verdad? Y entonces ese sistema puede ser, hay diferentes tipos de sistemas termodinámicos, ¿verdad? Puede ser, no tiene que ser un gas, ¿verdad? Puede ser un imán, puede ser un dieléctrico, puede ser una batería, puede ser algún tipo de membrana, ¿verdad? Por la que está pasando una sustancia, etcétera. Es decir, los sistemas son, hay muchos, ¿verdad? Lo que sí es que siempre el sistema lo rodea el entorno. Y el sistema más el entorno es lo que llamamos el universo. Este universo no lo pongo con mayúscula, porque no es el universo que contiene las galaxias, ¿verdad? Los planetas. No me refiero a ese universo, sino me refiero a la totalidad que está compuesta por el sistema más el entorno. Vean que el entorno no lo podemos obviar, ¿verdad? Porque es lo que interactúa con el sistema. Entonces tenemos sistemas aislados, sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Ok? El que nosotros estudiamos en física 1, el que ustedes estudiaron, fue el sistema aislado, ¿verdad? En el sistema aislado le decían que había un bloque que desciende por un plano inclinado y entonces eso es un sistema aislado siempre que la superficie del plano inclinado esté lisa. Es decir, que no haya fuerza de fricción, que no haya fricción en la superficie para que no haya pérdidas de energía por rozamiento. Entonces nos decían que era una superficie lisa, ¿verdad? Y el bloque desciende por ese plano inclinado y entonces el delta K más el delta U es igual a cero, el delta U gravitacional, ¿no? Y eso fue lo que en física 1 nos lo presentaron como la ley de conservación de la energía, ¿ok? Que funciona para sistemas aislados, es decir, sistemas en donde no hay transferencia de energía desde el sistema hacia el entorno o viceversa, ¿ok? Por eso se llama un sistema aislado. En este capítulo que estamos ahora, que estamos estudiando el calor, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo se calcula el trabajo, resulta que en ese sistema ya hay transferencias de energía por calor o por trabajo. Entonces, es una versión, la primera ley de la termodinámica, que todavía no la he escrito, es una versión generalizada de la ley de conservación de la energía. ¿Ok? Entonces aquí, pues, van a haber transferencias de energía desde el sistema hacia el entorno, o bien del entorno hacia el sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esos signos. Si el sistema absorbe calor, ¿verdad? Ya habíamos dicho que el cambio de temperatura es positivo. Entonces, por lo tanto, el signo de Q es positivo, ¿verdad? Y si el sistema lo cede, ¿verdad? Pues entonces el Q es negativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, resulta que si el sistema hace trabajo sobre el entorno, ese trabajo lo vamos a considerar con el signo, con el signo positivo. Ya les explico por qué. Y si es el entorno el que realiza trabajo sobre el sistema, ese trabajo es negativo. Entonces, este es el trabajo que hace el sistema
sobre el entorno. Lo voy a poner así. Y cuando es negativo, es el trabajo que hace. Cuando es, vamos a ver si lo estoy diciendo bien. Trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema, ¿sí? Y negativo cuando se efectúa sobre el sistema. Ok, entonces este es el entorno sobre el sistema. O si quieren, lo ponen, se lo aprenden así, ¿verdad? Positivo es por, hecho por el sistema. Y negativo es sobre el sistema. ¿Ok? O sea, es el entorno el que hace el trabajo sobre el sistema. ¿Cómo podemos interpretar eso en el caso de los gases? ¿Qué es lo que nos interesa estudiar en este capítulo? Bueno, siempre vamos a recurrir al modelo, ¿verdad? Del cilindro, ¿verdad? Que tiene un pistón. Ya ustedes saben lo que es un pistón, ¿verdad? Es un dispositivo que tiene sección transversal circular y ese pistón se puede hacer que descienda, ¿verdad? En cuyo caso va a comprimir el gas que está contenido en el cilindro. Y recuerden que ese gas es ideal, ¿verdad? Eso quiere decir que, ¿qué significaba ideal? Es un gas diluido, bajas densidades y baja presión. ¿Ok? Ese es el modelo del gas ideal, ¿verdad? Si usted tiene un gas en el laboratorio y lo mantiene diluido, ¿ok? O sea, las partículas muy separadas y la presión la tiene lo más baja posible, ese gas va a estar en condiciones de un gas ideal, ¿ok? Bien, entonces ese es el sistema que vamos a estudiar en este capítulo. Y obviamente el entorno es lo que rodea a ese cilindro. Y usted en el laboratorio puede llegar y aplicar una fuerza y bajar el pistón. Y lo que va a hacer es que comprime el gas, ¿cierto? Suponemos que la fricción aquí del pistón con las paredes del cilindro es muy baja. O sea, la fricción aquí es baja. ¿Ok? De tal manera de que no hayan pérdidas de energía debido al rozamiento del pistón con las paredes del cilindro. ¿Ok? Entonces, este pistón puede bajar o subir eh, con relativa facilidad. Ok, no hay que aplicar una fuerza enorme desde fuera para hacer que esto descienda. Igualmente, si yo caliento el gas, ¿verdad? Si aquí yo pusiera un mechero para calentar el gas, pues lo que va a pasar es que al calentarse las moléculas, por teoría cinética, ¿verdad? Van a haber más colisiones entre ellas y con las paredes del recipiente, y por lo tanto van a hacer que esas colisiones, que son millones de colisiones, hagan que el cilindro comience a elevarse. Entonces, vean que es trabajo que está haciendo el sistema sobre el entorno. Y cuando es desde fuera, que usted baja el cilindro con su mano o algún agente externo, entonces es trabajo que hace el entorno sobre el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, en este capítulo, nuestro sistema de estudio, como es un gas ideal, siempre va a estar metido en un cilindro que tiene un pistón, de manera de que el pistón puede bajar y subir. Y entonces producir cambios de volumen conforme ese pistón se mueve. Bueno, bien, entonces si no hay ninguna pregunta vamos a seguir. Entonces este es el convenio para los signos. Les había dicho que ya les explico por qué tiene que ser esto positivo y por qué negativo. En realidad es un convenio, pero se los voy a explicar mejor cuando ponga la primera ley de la termodinámica. Entonces ahora lo que lo que vamos a ver ahora es cómo calcular trabajo en termodinámica. Voy a borrar aquí. Bueno, en mecánica el trabajo se calcula con una integral, ¿verdad? Como se hizo en física 1. El trabajo se puede calcular como la integral de la fuerza y el desplazamiento. F.dr, ¿verdad? Era un producto punto dr desde el punto A al punto B. ¿Ok?
Y habíamos dicho que esa fuerza era conservativa, ¿verdad? Entonces tiene algunas características, como por ejemplo que el trabajo es independiente de la trayectoria seguida para calcularlo, etcétera, ¿verdad? O sea que siempre va a dar lo mismo, independientemente de la trayectoria, ¿verdad? Siempre que la fuerza sea conservativa. Bueno, aquí nosotros en termodinámica vamos a usar el modelo del cilindro que acabo de borrar, ¿verdad? Y entonces el trabajo lo vamos a calcular como la integral de la presión por el dV. Vean que hay un parecido, ¿verdad? Hay una analogía desde el volumen inicial al volumen final. ¿Ok? Entonces aquí la fuerza, si es en una dimensión, nos dijeron en física 1 que la fuerza, esa componente en X, es una función a su vez de X, ¿verdad? O sea, es una función de la posición. Cuando queremos calcular trabajo, no tenemos, lo que tenemos por lo general es una fuerza en función de la posición, ¿verdad? Podría ser que esté en función del tiempo, entonces se pone más feo el problema, ¿verdad? No sé si llegaron a hacer uno de esos en física 1, ¿verdad? Pero lo más común es que esté la fuerza en función de la posición. Ahora, de este otro lado, necesito que la presión en el integrando obviamente sea función del volumen. ¿Ok? Igual podría ser función de la temperatura, pero entonces igual ya se pone más complicado. Ok, aquí la fuerza podría ser una función, una componente en X, pero que sea no función de X, sino del tiempo. Ok, entonces esto es más feo a la hora de resolver el problema. Igual que este caso, si yo tengo una presión en función de la temperatura, igual, no se puede integrar así de rápido, ¿verdad? Así de inmediato. Pero si lo tengo en función del volumen, sí, porque vean que es con respecto a V que se hace la integral. ¿Ok? Entonces, el trabajo en termodinámica, yo lo represento en un diagrama que se llama el diagrama PU. ¿Ok? Y el área bajo la curva en ese diagrama es el trabajo realizado, el trabajo net, el trabajo hecho, ¿verdad? O sea, toda esta sección que yo estoy sombreando, ¿verdad? Esa área que está ahí, esa área es el trabajo en un diagrama de presión contra volumen. ¿Ok? Y en este tema de termodinámica es importante en el diagrama ponerle un sentido a la curva. Entonces, por lo general se le pone una flechita así. ¿Por qué? Porque queremos visualizar el modelo del cilindro, que tiene un pistón. ¿Ok? Entonces, este es el volumen inicial y este es el volumen final, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Puede ser que el gas se esté comprimiendo o también que se esté expandiendo. Entonces, si se comprime, el volumen final va a ser menor que el volumen inicial. Perdón, el volumen final, lo dije bien, ¿verdad? Si yo bajo el pistón, el volumen final tiene que ser menor que el inicial. Pero al contrario, si el cilindro sube, ¿verdad? O sea, que comience a elevarse, pues el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. Y eso es lo que define el signo del trabajo, ¿verdad? Si el volumen final es mayor que el volumen inicial, ¿qué va a pasar? Que esta integral es positiva. O sea, va a ser un trabajo positivo, que era lo que estábamos diciendo ahora, ¿verdad? Y si el volumen final es menor que el volumen inicial, pues entonces el trabajo va a ser negativo. Y por eso es que tenemos que definir si es el trabajo hecho por el sistema, ¿verdad? O sobre el sistema. Esa es la diferencia en esas dos palabritas, por y sobre. ¿Ok? Porque puede ser que el pistón se expanda, o sea, que comience a subir. Lo dije mal. Puede ser que el gas se expanda y el pistón empiece a subir, o que el pistón empiece a bajar y el gas se comprime. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta función de presión, ¿verdad? En función de esa P en función del volumen, por lo general es una relación sencilla. O sea, cuando uno va a hacer la integral, no se le va a complicar tanto.
sea, no es una integral que sea súper difícil de calcular, sino que por lo general es algo que es conocido. O sea, un polinomio puede ser, o una función, un logaritmo, pero es una integral que, es decir, es conocida, ¿verdad? Es fácil de integrar, ¿ok? Bueno, está bien. Entonces, vamos a seguir, si no hay ninguna pregunta, ¿ok? Entonces, bueno, voy a borrar por aquí y pues entonces ahora lo que voy a hacer es enunciar la primera ley ya propiamente, porque la primera ley depende de el trabajo y el calor. El calor ya vimos cómo se calcula, ¿verdad? En el capítulo anterior. Y el trabajo ya acabamos de ver cómo lo podemos calcular, ¿verdad? Entonces, la primera ley de la termodinámica, escrita en términos de una ecuación, lo que me va a decir es que el delta U, que es el cambio de la energía interna, ya vamos a ver qué es eso, cambio de la energía interna, no es energía potencial, ¿verdad? Cuidado, es cambio de la energía interna y lo subrayo. No me lo vayan a confundir con energía potencial, ¿de acuerdo? Porque el libro de por sí le distingue, ¿verdad? Ese libro de Sears habla de la UG, que se refiere a la energía potencial gravitacional, ¿verdad? Y se refiere a la energía potencial elástica, la que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso del resorte, le pone un subíndice S para referirse a el spring, ¿verdad? El resorte. Y ahora la energía interna solamente usamos una U. ¿Ok? Algunos libros, si lo ven en algunos otros libros, usan E y un subíndice de INT para referirse a que es energía interna. Entonces lo van a encontrar con esta notación. U o energía interna, directamente. Bueno, resulta que la primera ley dice que el cambio de la energía interna es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, y esto es igual a Q más W. Q, perdón, menos W. Así la pone el Sears. Entonces, ¿qué es la energía interna? Bueno, esto es calor, ¿verdad? Y esto es trabajo. La energía interna es una función de estado, así se le llama en termodinámica. O también le dicen una variable de estado. ¿Y por qué le dicen así, una variable de estado? Bueno, porque depende únicamente del estado inicial en el que se encuentra el gas y el estado final al cual evoluciona. Y no le importa la trayectoria para ir del estado inicial al estado final. O sea, no importa la forma de la trayectoria. En cambio, para calcular trabajo y calor, estas cantidades no dependen de un estado inicial o de un estado final, porque habíamos dicho que esto representa una energía en proceso de tránsito, ¿verdad? Entonces no es correcto llamarle a este delta Q, a este Q no es bueno llamarle como delta Q, aunque en algunos libros lo usan, pero no me gusta porque me da la impresión de que es Q final menos Q inicial, ¿verdad? Y no es así, ¿de acuerdo? Entonces, pues algunos autores lo usan con delta, pero no sé, me preocupa que se vaya a confundir con este delta, ¿verdad? Entonces, mejor no le pongamos deltas. Entonces, vean que la energía interna depende, o está relacionada, mejor dicho, con la configuración de la totalidad de la energía cinética y la energía potencial del sistema. ¿Ok? Está relacionada con eso, con, digamos, con la sumatoria
de todas las energías cinética y potencial. Pero más, pues podemos pensarla como una función de estado. Entonces, o una variable de estado. Entonces, cuidado, la U es una variable de estado, pero la P, la V y la T son variables macroscópicas. Macroscópicas. Entonces, no las vayamos a confundir, ¿verdad? Digamos que son como tres familias. Lo podemos pensar así, ¿ok? Digamos que son tres familias de primos. Entonces tenemos las variables de estado. Las variables de estado es una familia. Las variables macroscópicas es otra familia. Y tenemos dos, digamos que dos primos lejanos que se llaman el Q y el W. ¿Ok? Entonces son tres cantidades con características distintas, ¿verdad? Las variables de estado, donde tengo la U, y hay más, ¿verdad? Van a conocer más variables de estado. Ahora después, en este curso, vamos a ver otra variable de estado, y en termo le van a presentar otras variables de estado. Y aquí están las variables macroscópicas, P, V, T, en el caso de un gas, ¿verdad? Pero ya sabemos que hay más sistemas, no solo está el gas. Entonces, por aquí hay una familia de variables macroscópicas que llega al piso. ¿Ok? Si tuviéramos que prolongar esto. Y por aquí, estos son los únicos dos que hay, el calor y el trabajo. ¿Ok? Entonces, desde ya es bueno que ustedes distingan esto, ¿verdad? Entonces, yo el calor no lo puedo presentar como delta Q, ni el trabajo como delta W, porque no son funciones de estado. O sea, no dependen del estado inicial y del estado final, sino más bien dependen de la forma de la trayectoria. Entonces, por eso mejor le quitamos el delta, para que no se nos vaya a hacer un enredo. En cambio, las variables de estado tienen la característica de que se pueden escribir también como cambios, ¿ok? Como delta U, que es un U final menos un U inicial. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, de verdad que ustedes desde ya lo asimilen de esta forma, ¿verdad? Porque esto va a evitar en el futuro, eh, conforme avancemos en el material, ¿cómo se dice? Interpretaciones erróneas. Entonces, la primera ley básicamente es esto, ¿verdad? Esta es la primera ley de la termodinámica. Lo que dice es que la variación de la energía interna es igual a Q menos W. ¿Okay? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Y usamos esta clasificación, ¿verdad? Variables de estado, variables macroscópicas y dos bichitos raros ahí, que son el Q y el W. Ok. Bueno, resulta que la primera ley, yo la puedo escribir así también. Delta U es igual a Q y en lugar de menos voy a poner más. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Esta o esta? Bueno, en el libro de Semansky, el libro que ustedes están usando, la versión de la primera ley se la pone con menos. Pero en otros libros, por aquello de que ustedes tengan un libro en su casa en donde aparezca Q más W, para que no piensen que es un error, realmente yo la puedo definir con menos o con más. Lo que pasa es que hay que tener cuidado a la hora de calcular el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como en el caso del libro que usamos nosotros, el de texto, le ponen menos, pero entonces el trabajo, ese trabajo, lo calculan como PDV, la integral de PDV. O sea, aquí adelante de la integral, o detrás, como lo quieran ver, hay un positivo. Y entonces aquí ya dijimos que el trabajo mayor que cero lo hace el sistema sobre el entorno. Y el que es negativo es porque fue hecho por el entorno sobre el sistema. O sea, la transferencia fue del entorno hacia el sistema. ¿Ok? Cuando es negativo. Y cuando es positivo, la transferencia de energía es del sistema hacia el entorno.
Pero ¿qué pasa si ustedes ven la primera ley con más? Bueno, resulta que si está con más, entonces este trabajo hay que calcularlo poniéndole un menos a la integral. Entonces, en los libros donde ustedes vean el convenio, la ley con más, es porque el trabajo lo calculan con un menos aquí adelante. Y entonces las condiciones cambian. El trabajo que ahora es positivo lo hace el entorno. Y el trabajo que ahora es negativo lo hace el sistema. Y aquí es al revés, ¿verdad? Aquí es el sistema y aquí es el entorno. Entonces, es un asunto de un convenio de signos, ¿verdad? A la hora de, para darle sentido a un problema. ¿Ok? Y también obviamente para que la teoría sea consistente, ¿verdad? Es como el convenio de signos que se le pone a un torque, cuando ustedes calculaban torques. Pues aquí es igual, ¿verdad? Entonces la primera ley puede aparecer en los libros con menos o puede aparecer con más. ¿Está bien? Pero si usted decide usarla con más, aquí le tiene que meter un menos a la integral a la hora de calcular trabajo. Entonces aquí en el curso, como ya aclaramos esto, pues yo cuando resuelvo algún problema, ya no me voy a preocupar por si es con el menos o con el más, ¿verdad? Ya uso cualquiera porque ya a ustedes les quedó claro eso, ¿verdad? De cómo se trabaja con esos signos. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, resulta que nosotros queremos aplicar la primera ley de la termodinámica a diversos procesos. Eh, que nos vamos a, con los que vamos a eh, tener que resolver problemas. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora algunas aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Pero antes, se me olvidaba, la primera ley también tiene una versión que se llama la forma diferencial. La forma diferencial. Y esa forma diferencial que está ahí en el libro se escribe así. En lugar de delta U, se escribe du. Y en lugar de Q, se escribe dQ. Y en lugar de W, dW. Esto es lo que se conoce como la versión diferencial de la primera ley. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el dQ yo lo podría escribir así, ¿verdad? MC dt, que fue lo que vimos, fue el tema que vimos cuando estudiamos el calor específico, ¿verdad? O podríamos escribir el dQ como NC dt, que también habíamos visto esto, ¿verdad? Esto es capacidad calorífica. Y el trabajo usualmente se puede escribir así, P de V, en notación diferencial. ¿Okay? Entonces vean que algunas veces será necesario, quizás no en este curso, porque es decir, no trabajamos tanto con esa parte, con esa notación, pero sí más adelante en termo, pues van a necesitar usar esa notación. De hecho, estos diferenciales no son exactos. Estos diferenciales son inexactos. Entonces, estrictamente hay que ponerles una rayita aquí para dar a entender que se trata de un diferencial inexacto. ¿Ok? Y el de U sí es un diferencial exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia más inmediata? Bueno, cuando yo integro un diferencial exacto, ¿verdad? Tengo que ponerle límites, U, I, U, F. Y eso me va a dar un delta U. Eso es exacto. Y cuando yo integro un diferencial inexacto, como por ejemplo el trabajo o el calor, eso no me da un cambio, sino que me da directamente la Q y la W. Entonces, si usted le pone límites a una integral de un diferencial inexacto, eso es un error enorme, ¿verdad? Vean que no le estoy poniendo límites. Porque ya la propiedad lo que le dice es que cuando yo integro, o sea, cuando hago una integral indefinida, ¿verdad? De un diferencial que es inexacto,
me produce la propia cantidad. Así como cuando ustedes integran X, ¿verdad? Cuando nos dijeron eso en la U, ¿verdad? La primera vez que el profesor escribió esto en la pizarra, ¿qué dijo? Esto es X más C. Perdón, X cuadrado sobre 2 más C. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, bueno, no es lo mismo, pero digamos, cuando yo integro el dq, me queda un q nada más. ¿Ok? Bueno, básicamente esa es la diferencia con la que vamos a trabajar. Entonces, bueno, el libro no hace esa distinción, ¿verdad? Porque no lo vamos a necesitar aquí. Él le llama a los diferenciales, usa una letra, la misma letra, ¿verdad? No le importa eso de que sean exactos o que no lo sean. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora los tipos de procesos. Procesos termodinámicos. ¿Qué procesos vamos a tener? Bueno, está el proceso que se llama isobárico. Proceso isobárico. Proceso isobárico. En un proceso isobárico, en un diagrama PV, es una línea horizontal que va desde el volumen inicial al volumen final. Bueno, yo digo que va, pero puede ser que viene, ¿ah? Puse la flecha para allá, pero realmente puede ser que el gas se esté comprimiendo, ¿verdad? Entonces vean que es un proceso a presión constante, P0. Y el área bajo la curva es el trabajo. ¿Ok? Entonces vean que en un proceso isobárico, la presión es constante. Entonces, si es constante, sale fuera de la integral, ¿verdad? Al ser constante, no me hace falta mantener la P en el interior, en el integrando, ¿verdad? Entonces lo puedo sacar y me queda P por la integral de V inicial a V final. Y solo me queda entonces P por delta V. ¿Ok? Entonces, eso es un proceso isobárico, donde la presión es constante. Y entonces la primera ley se ve así. Delta U es igual a Q menos P delta V para un proceso isobárico. ¿Sí? Vean que el proceso isobárico no le habla nada de temperatura. Lo que le está diciendo es que la presión es constante. ¿Ok? Bueno, el otro proceso se llama el proceso isocórico. Isocórico. O también le dicen isovolumétrico. El proceso isocórico ocurre cuando el volumen es constante. Entonces, en un diagrama PV, lo que nosotros vamos a ver es una línea vertical, en donde la flechita puede ir para arriba o puede ir para abajo. Este es el estado inicial, este es el estado final. Este es el estado inicial, este es el estado final. Pero vean que ahora que un proceso isocórico no hay área bajo la curva. ¿Por qué? Porque es un caso en donde la variable independiente es constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí el área es 0. Por lo tanto, el trabajo en un proceso isocórico siempre va a ser 0. Porque no hay área bajo la curva. De tal forma que la primera ley aquí es delta U es igual a Q menos W, pero W es 0. Entonces quiere decir que todo el cambio de la energía potencial,
perdón, todo el cambio de la energía interna es igual a ¿quién? A la transferencia de calor. ¿Ok? Y vean que este cambio puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Igual aquí, ¿verdad? Recuerden que esto siempre es su final menos su inicial. Pero nada nos dice que tiene que ser positivo. O sea, no siempre va a ser positivo, porque suponga un caso en donde la U final sea menor que la U inicial. Como por ejemplo que aquí final sea 8 y que inicial sea 10. Cuando se hace la resta, ¿qué me va a quedar? Menos 2 joules. Quiere decir que menos 2 joules sería igual a Q. Y lo que me está diciendo entonces es que es negativo el Q. Por lo tanto, ¿qué está pasando? El sistema, ¿qué está pasando? El sistema está cediendo. Cede calor, ¿verdad? Y por lo tanto se enfría. ¿Ok? Entonces, eso sería un proceso isocórico. Vamos al siguiente. El siguiente se llama un proceso isotérmico. Isotérmico. El proceso isotérmico es aquel en el cual la temperatura se mantiene constante ahora. ¿Ok? Vean que todo esto es aplicado a gases ideales, ¿verdad? O sea, estoy suponiendo un proceso, es un gas a presión constante, o un gas ideal a volumen constante, o también un gas ideal a temperatura constante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa en el proceso isotérmico? Bueno, en el proceso isotérmico yo puedo usar la ecuación del gas ideal. P por V es igual a N R T. Y vean que si yo despejo el volumen, vamos a hacerlo, P quedaría como nRT sobre V. Y vean que P depende de V. O sea, esto es una P de V. ¿No? Entonces sí puedo calcular el trabajo. ¿Cómo calcularíamos ahora el trabajo? Usamos la integral, ¿verdad? Entonces sería, la integral es, perdón, el W es la integral desde el volumen inicial al volumen final. Y el P de V, ¿quién sería? N, R, T sobre V por dV. El número de moles es constante, ¿verdad? Porque suponemos que el tanque no tiene fugas. Ok, entonces, y la R es una constante. Y la temperatura también me dicen que es constante, porque es un proceso isotérmico. Quiere decir que estas tres letras se pueden sacar fuera de la integral. Me quedaría N, R, T, integral del dV sobre V, desde el volumen inicial al volumen final. Y esa integral ya es conocida. ¿Qué hace integral? ¿Quién me dice? Profe, Dígame. creo que hay un compañero que quiere hacer una pregunta, pero dice como que el micrófono no le deja activarse. Ah, ya. Casi no le oí, perdón. Que un compañero quiere hacer una pregunta. Sí, pero el micrófono no deja, digamos, como activarse. Ok, pero yo tengo que hacer algo aquí para que... Sí, no sé, no sé si es la configuración o no sé, la ¿verdad? no sé cómo será esto aquí, pero... Pero es decir, puede hacerla porque... Ah, bueno, pero si yo lo estoy escuchando a usted, también lo escucho al otro, a la otra persona. Sí, pero me parece que como que el micrófono él no le permite la compu activarlo. Ya, bueno, ¿y por qué? Pero entonces que lo escriba en el chat. Ok. Que lo escriba en el chat y ahí entonces lo tratamos de aclarar. Ok, ¿cuánto hace integral entonces? ¿Cómo se puede hacer esa integral? Es un logaritmo, ¿verdad? Entonces quedaría que el trabajo en un proceso isotérmico es igual a
nRT logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. ¿Ok? Ese sería el trabajo. Vean que es un logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo estoy haciendo una gráfica, el diagrama PV, ¿cómo se vería? Vean que el diagrama PV es, si yo considero esto de arriba una constante, ¿verdad? Vean que lo que me va a quedar es que P es una constante dividido entre V. Y esto se parece a, bueno, ya hice la pregunta. Dices que quería preguntarles si cosas como lo de la energía interna podía salir en el examen del sábado. Es que a mí me salieron 2 preguntas sobre eso. No, no podía salir. Se me escaparon. Entonces, me envía el pantallazo de las preguntas y yo le doy los puntos. O sea, si salieron preguntas de energía interna, salieron ahí, se me fueron. Entonces, no, yo le doy los puntos, no hay problema con eso. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar. Les decía que esto es una constante, ¿verdad? Quiere decir que esto se parece a la función que ya hemos estudiado por ahí en matemática. F de x es igual a 1 sobre x, suponiendo que la constante es 1, ¿verdad? Y esta función es una hipérbola, ¿verdad? Quiere decir que en el caso de un proceso isotérmico, la forma de la función es una hipérbola, que tiene esa característica de que es asintótica con el eje Y con el eje X. Resulta que a esta curva se le llama una isoterma. Una isoterma. Y al proceso como tal, para ir de I a F, se le llama un proceso isotérmico. ¿Qué característica tiene ese proceso isotérmico? Bueno, que la temperatura en cualquier parte de la curva es constante. ¿Ok? Entonces, en el proceso isotérmico, la curva se llama una isoterma. Pero matemáticamente es una hipérbola, ¿verdad? Que tiene esta forma. ¿Ok? Y el cambio de la energía interna, ahora vean lo que va a pasar aquí, que eso no se los he dicho. Resulta que la energía interna, ya dijimos que es, el cambio de la energía interna es energía interna final menos inicial, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y dijimos que la energía interna solo depende del estado inicial y del estado final, ¿cierto? Pero la temperatura es constante. Quiere decir que en un gas ideal, en un proceso que sea isotérmico, la energía interna solamente es función de la temperatura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta U final y esta U inicial van a ser iguales cuando yo las evalúe en esta T. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. ¿Lo ven? Eso es muy importante que lo vean. O sea, la energía interna depende del estado inicial y del estado final. Dijimos que es una función de estado. Pero en este caso en particular, la temperatura es constante. Entonces, al evaluar la energía interna en la misma temperatura, me va a dar lo mismo. Y entonces, al hacerle la resta, son dos cantidades de igual magnitud. Quiere decir que cuando yo haga la resta, ¿qué me va a dar? Me va a dar que el delta U es igual a 0. ¿Ok? Este es un caso particular, ¿verdad? Bueno, un caso particular no, el proceso isotérmico, ¿verdad? Como tal. Entonces, en un proceso isotérmico, siempre el delta U es igual a 0. Por esto que acabamos de explicar, ¿verdad? De que la energía depende de la temperatura únicamente, ¿verdad? Y al ser la U una función de estado, pues ambas U van a ser iguales. Y es como que uno restara 5 menos 5. De ahí le va a dar 0. ¿Ok? Ahora, esto es cierto solo para un gas ideal.
O sea, en el caso de gases reales, como por ejemplo la ecuación de Van der Waals, no es cierto. O sea, la U no es solo función de la temperatura, sino que va a ser función del volumen. Pero bueno, aquí eso no lo vamos a evaluar, ¿verdad? Pero sí es importante que lo tenga presente, ¿verdad? En el caso de un gas ideal, solo para un gas ideal, la U es función únicamente de T. Y por eso el delta U siempre va a ser cero. Y entonces, con esto a qué llegamos? A que como delta U es cero, al aplicar esto en la primera ley, ¿qué nos va a quedar? Usando la primera ley, delta U es igual a cero, ¿verdad? Y esto va a ser igual a Q menos W. Por lo tanto, ¿qué pasa? Por lo tanto, Q es igual a W. Entonces, en un proceso isotérmico, todo el calor transferido, ¿verdad? Ya sea del entorno hacia el sistema o del sistema hacia el entorno, se convierte en ¿qué? En trabajo mecánico. ¿Ok? Cuando la temperatura es constante, ¿verdad? En un proceso isotérmico. Bueno, vamos a seguir. Si no hay ninguna duda. Eh, ok, está el proceso. ¿Cuánto llevamos ya? 3, ¿verdad? Ya hemos visto el isobárico, el isocórico y el isotérmico, ¿verdad? Vamos a ver ahora uno más. El que vamos a ver ahora es el proceso adiabático. Proceso adiabático. ¿Okay? Ya esa palabrilla diabático la habíamos visto, ¿verdad? Cuando vimos el capítulo de temperatura. Habíamos dicho que cuando estudiamos la ley cero de la termodinámica, que habían paredes adiabáticas y que habían paredes diatermas, ¿verdad? Las adiabáticas eran las que no permitían el paso del calor, ¿verdad? Entonces los dos sistemas estaban incomunicados. Pero si teníamos una pared diatérmica, que es una pared conductora, entonces sí, si uno le producía un cambio a alguno de los sistemas, el otro se vería afectado. Llámese cambios de temperatura, cambios de presión, etcétera, ¿verdad? Entonces, una pared adiabática es una pared aislante, no permite el paso o la transferencia de la energía. Entonces, en este caso, un proceso adiabático es aquel en donde no hay transferencia de calor, ni desde el sistema hacia el entorno, ni viceversa. ¿Okay? Entonces, en un proceso adiabático, el calor es cero. ¿Por qué? Porque el sistema está aislado, tiene una pared adiabática, como por ejemplo un termo de esos que se usan en la casa, ¿verdad? Para guardar café, eso es una aproximación, ¿verdad? Tiene una pared adiabática, una pared que tiene un espacio vacío, ¿verdad? O más gruesa para evitar que el calor escape. ¿Okay? Entonces, en un proceso adiabático, Q es cero. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica ahora es delta U es igual a Q menos W y el W es cero. Quiere decir que el cambio de la energía interna va a ser igual al negativo del trabajo realizado en el proceso adiabático. ¿Ok? Ahora, este delta U puede ser negativo, ¿sí? Puede ser negativo si el U final es menor que el U inicial, ¿verdad? Entonces se cancelarían los menos. ¿Verdad? Pero eso ya tendría que ser un problema en donde le digan, ¿cómo se dice? Explícitamente eso, ¿verdad? Ahorita vemos cómo se calcula el trabajo diabático. Ya voy camino a eso. Bueno, entonces este es el otro proceso, el proceso adiabático, en el cual no hay transferencia de energía por calor. ¿Okay? Bueno, también hay otro proceso, el quinto. Voy a ponerlo de este lado. Voy a ponerlo de este lado, que se llama el proceso cíclico.
proceso cíclico. En el proceso cíclico, resulta que se trata de una figura que está en un plano, o sea, en el diagrama PV, ¿verdad? Es una figura que está en un plano y que está cerrada. Eso quiere decir que en términos de los estados inicial y final, ambos coinciden. ¿Okay? Entonces, un proceso cíclico en un diagrama PV se ve como algo así. Una trayectoria que se lleva por aquí, ¿verdad? Y luego viene y regresa aquí. Entonces, este es el estado final, perdón, este es el estado final y aquí mismo está el estado inicial, donde salió. Quiere decir que el estado, la energía interna en el estado inicial coincide con la energía interna en el estado final. Quiere decir que son las mismas, ¿verdad? Porque el estado inicial y el estado final es el mismo. Por lo tanto, en el delta U de un ciclo, ¿verdad? Ahora también es cero. Pero es un cero distinto, ¿verdad? Es un cero porque el estado inicial coincide con el estado final. ¿Ok? Y recuerden que la U es una función de estado. Entonces, al ser los dos estados el mismo, las U tienen que ser las mismas. Y cuando se hace otra vez la resta de U final menos U inicial, me vuelve a dar cero. ¿De acuerdo? Entonces, en el cambio de energía interna de un ciclo es cero. Pero también ese cambio de energía interna del ciclo es la sumatoria de todos los cambios de energía en cada proceso del ciclo. Como quiera, esto es cero, porque ya lo dijimos aquí. Pero también lo podemos ver como la suma de cada uno de los cambios de energía en cada proceso. O sea, el cambio de energía interna en el proceso adiabático, en el proceso isocórico, etc. ¿Ok? Aquí nadie me preguntó, ¿verdad? No hice el diagrama PV en el proceso adiabático. No lo hice porque quiero escribir unas ecuaciones que me faltan. Así que por eso les estoy debiendo todavía el diagrama PV del proceso adiabático. ¿Ok? Y en el caso del cíclico, pues se trata de un ciclo, ¿verdad? Es una figura cerrada. Bueno, estos son los procesos, los más conocidos, ¿verdad? Hay más, ¿verdad? Por supuesto, en termodinámica, pero estos son, digamos, los que más vamos a, con los que más vamos a trabajar, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, recapitulando, vimos 5 procesos, ¿verdad? Isobárico, isocórico, isotérmico, el adiabático y el cíclico. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Voy a borrar por aquí. Bueno, vamos a estudiar ahora las capacidades caloríficas de gases ideales. Que no, que eso, creo que lo hablé en la clase de teoría cinética que les dejé por ahí el jueves, pero lo vamos a ver aquí. Capacidades caloríficas. Caloríficas de los gases ideales. Bueno, ya nosotros habíamos calculado calor, ¿verdad? Y lo calculamos así, ¿verdad? Q es igual a mc por delta T, ¿verdad?
Esto era calor específico. También lo calculamos como Q igual más menos ML. Que era para cambios de fase, ¿verdad? Y también dijimos que el calor se puede calcular como N por C por delta T, ¿verdad? En este caso, ese N es el número de moles y la C mayúscula es la capacidad calorífica, ¿verdad? No el calor específico, ¿verdad? Esto es capacidad calorífica. Ok, bueno, resulta que para un proceso que sea isobárico, a presión constante, yo puedo calcular ese calor utilizando esta fórmula, la número 3. Esta, la tercera. Si yo tengo un proceso isobárico, o sea, un proceso, si P es constante, si P es una constante, resulta que yo puedo aplicar eso a esta ecuación y decir entonces que el calor a presión constante va a ser igual a un N C, pero a la hora la C le ponemos una P por delta T. Y esa CP se conoce como una capacidad calorífica a presión constante. ¿Ok? Nuevamente, esto es para gases, ¿verdad? Entonces, si tenemos un gas ideal que se lleva a través de una trayectoria isobárica, o sea que el gas se mantiene a presión constante, variando otras variables, ¿verdad? Volumen, temperatura, ¿verdad? Pero la presión se mantiene constante. El calor que absorbe o que cede el gas se puede calcular con esta ecuación, en donde la N es el número de moles, ¿verdad? La CP es una nueva capacidad, pero específicamente a presión constante. Y el delta T es el cambio de la temperatura, ¿verdad? Que me va a dar el signo del calor, ¿verdad? Si esto es negativo, pues el calor es cedido, ¿verdad? Y si el delta T es positivo, pues el calor es absorbido. ¿Ok? Entonces, similarmente, si el volumen es constante, voy a tener también una ecuación similar a esta. QV es igual a NCV por delta T. Entonces, otra vez, este es el calor transferido, ¿verdad? A volumen constante. O sea, en un proceso isocórico, y es igual a NCV por delta T. Y esta CV ahora es la capacidad calorífica del gas, pero ¿a qué? A volumen constante. Entonces, esas capacidades caloríficas ya han sido calculadas, ¿verdad? Se empezaron a estimar desde finales del siglo XIX, tanto por métodos químicos como por métodos físicos, ¿verdad? Entonces, los químicos desarrollaron sus propios métodos, ¿verdad? Para calcular la capacidad calorífica de gases. Y en física también se comenzaron a desarrollar métodos para igual calcular las capacidades caloríficas de todos los gases. Entonces, ahí en el libro hay una tabla en la página 638 que le da las capacidades caloríficas de diferentes gases, ¿verdad? Por ejemplo, gases como el helio, gases que es monoatómico, ¿verdad? Gases diatómicos como el hidrógeno, el nitrógeno, y gases poliatómicos, como por ejemplo dióxido de carbono, etcétera, ¿verdad? Entonces ya esos valores de las capacidades caloríficas ya han sido calculados, ¿verdad? Y continúan calculándolos, ¿verdad? Para mejorar la precisión de las cifras significativas, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a calcular el calor si la presión es constante como un NCP delta T. Y si el volumen es constante, es un NCV delta T. ¿Y qué pasa si la temperatura es constante? Porque siempre me preguntan eso. Y bueno, ¿y qué pasa si la temperatura es constante? Bueno, es el proceso isotérmico. Pero ya vimos que en el proceso isotérmico Q es igual a W.
Entonces aquí el calor, todo el calor en el proceso isotérmico se convierte enteramente ¿en qué? En trabajo mecánico. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a continuar. Las capacidades caloríficas también fueron estimadas con teoría cinética, ¿verdad? De la clase que les puse ahí creo que les hablo un poquito de eso, ¿verdad? Recuerden que la teoría cinética iba de la mano con la termodinámica. Bueno, primero se desarrolló la termodinámica, ¿verdad? Pero luego, a los pocos años, empezaron a trabajar en la teoría cinética, ¿verdad? Y entonces la teoría cinética iba ahí, ¿verdad? O sea, tratando de, ¿cómo se dice? Eh, fortalecer, ¿verdad? Las bases de la termodinámica, ¿verdad? Recuerden que en el siglo XIX el asunto del calor, el concepto de calor y trabajo y energía, eso era una mezcolanza, ¿verdad? O sea, todavía en 1840, una cosa así, ¿verdad? En 1850, calor, trabajo, energía, todavía se tenía un enredo, ¿verdad? O sea, ellos todavía no habían distinguido claramente el concepto de cada una de esas cantidades, ¿verdad? Y llevó su tiempo, ¿verdad? Hasta que lo comprendieron, ¿verdad? Finalmente, allá por 1870 o antes, un poco antes, ya habían diferenciado todas las cantidades porque al principio todo estaba como revuelto, ¿no? Entonces había gente que hablaba de trabajo con cierta interpretación, otros de calor con otra interpretación, y entonces fue necesario, ¿verdad?, que se pusieran de acuerdo, ¿verdad?, para establecer correctamente los conceptos. Ok, bueno. eh, entonces ya tenemos eh, dos capacidades caloríficas, ¿verdad? Una a presión constante y otra a volumen constante. Entonces queremos ver cómo están relacionadas. Relación entre CP y CV. ¿Cómo yo las puedo relacionar? ¿De qué manera? Eh, ¿Verdad? Bueno, resulta que eh, yo puedo escribir la primera ley de esta forma. Delta U es igual a Q menos W, ¿verdad? Y puedo despejar Q. Entonces Q sería delta U más W. ¿Ok? Y si lo pongo en notación diferencial, lo puedo poner así. dQ es igual a du más dw. Así de esa manera, ¿verdad? Ahora bien, el dq yo lo puedo suponer que es un calor a presión constante. O sea, es una transferencia de calor a presión constante. Entonces me va a quedar así. NCP por dt. Escrito en notación diferencial. Ok, y el dV para un gas ideal, en teoría cinética, vimos que siempre es NCV dt. ¿Verdad? Recuerden que la energía interna solo depende de la temperatura en un gas ideal, ¿verdad? Entonces el dU es igual a NCV dt, que es lo que estoy poniendo aquí, más el trabajo que es P dV. ¿Ok? Y el gas ideal es P por V, es P igual, es nRT sobre V. ¿Ok?
Entonces, P de V, ¿qué sería en este caso P de V? Sería entonces N Cp de T es igual a NCV de T más P de V. P de V sería NR de T. O sea, tomando el diferencial, ¿verdad? Le tomé el diferencial a esto y lo escribo como NR de, o sea, lo pongo así. Lo pongo así, P de V, le aplico el diferencial en ambos lados y le aplico el diferencial en ambos lados. ¿Ok? Pero como P es constante, pues estamos diciendo que la transferencia de calor es a presión constante, lo puedo sacar fuera del diferencial y me queda NR de T. Y esto es lo que estoy sustituyendo aquí. Y ahora vean qué pasa ahí en esa ecuación. ¿Qué ven ustedes que se cancela ahí? Se cancela el dt, está en los tres términos, y ¿qué más sobra ahí? Y se cancela la n. Y me queda esta ecuación. Cp menos Cv es igual a R. Y esta ecuación es lo que se conoce en termodinámica como la ecuación de Mayer. ¿Okay? Entonces, esa es la primera relación entre Cp y Cv, que la diferencia de ellas me da R. Ven qué interesante, ¿verdad? Siempre que usted reste Cp de Cv, independientemente de la naturaleza del gas, o sea, puede ser monoatómico, diatómico, poliatómico, siempre cuando usted hace esa resta, le tiene que dar aproximadamente, ¿cuánto? 8.314, que es el valor de la constante universal de los gases. Ven qué interesante, ¿verdad? O sea, no importa el valor aquí y el valor aquí. Cuando usted reste, le tiene que dar 8.314. Y estos valores cambian, ¿verdad? No son los mismos. Esa es la otra cosa que no he dicho, ¿verdad? No son iguales. No es lo mismo el Cp del hidrógeno que el Cp del oxígeno. Perdón, que el Cp del helio, que es monoatómico. ¿Ok? Entonces, pero sí cuando yo haga la resta, me tiene que dar 8.314. Esta ecuación la encontró Mayer, si no me equivoco, en el siglo XIX, ¿verdad? Llegó a ella. Y la otra cosa que vemos en esta ecuación, no sé si alguien ve algo más, que me quiera hacer algún comentario en esa ecuación. Bueno, ya yo les dije esto, que la diferencia tiene que ser siempre 8.314. Pero ¿qué otra cosa ven ustedes ahí? ¿Quién me podría hacer algún otro comentario? ¿Qué ven ahí? ¿Qué otra cosa les llama la atención? Vean que cuando hacemos la resta, esto siempre me va a dar positivo. O sea, aquí no me da menos 8.31, sino que me da una cantidad positiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que esto de positivo? Bueno, lo que quiere decir es que los CP tienen que ser siempre mayores que los CV, porque de otra forma, si el CP fuera menor que CV, cuando yo haga la resta, esto me va a dar negativo. Y eso es lo que ellos estaban viendo experimentalmente en esa época. Cuando hacían el cálculo de las capacidades caloríficas, la capacidad calorífica a presión constante del mismo gas era mayor que la capacidad calorífica a volumen constante, ¿verdad? Y no sabían por qué. Y lo repitieron un montón de veces con diferentes gases y siempre pasaba eso. La pregunta era ¿por qué? Hasta que Mayer encontró esta ecuación en teoría cinética. ¿Okay? Y ya ahí está justificando el hecho de por qué las capacidades a presión constante tienen que ser mayores que las que son a volumen constante. Ok, esa es una relación, la primera, entre CP y CV. La siguiente es más una definición. La otra relación, y la voy a poner aquí mismo, es
el gamma. Y usamos esta letra griega, por eso, el gamma. Y ese gamma en termodinámica está definido como el cociente de Cp entre Cv. ¿Ok? Es más una definición. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué apareció esto? Porque en termodinámica, cuando se comenzaron a desarrollar la teoría, que la gente comenzó a trabajar en las ecuaciones, pues en las ecuaciones a las que llegaban siempre aparecía esto, Cp entre Cv. Y entonces, claro, ustedes saben que cuando una relación aparece mucho, ¿verdad? Si usted está trabajando con un problema en matemática y le sale mucho una relación dada, ¿qué hace usted? La renombra, le pone un símbolo, ¿verdad? Y ya usted sabe que ese símbolo denota tal cantidad o tal operación, ¿verdad? Para no tener que estar jalando la operación ahí por todo lado, ¿verdad? Entonces ellos en termodinámica les comenzó a aparecer ese cociente, Cp entre Cv, Cp entre Cv, en los cálculos, ¿verdad? Entonces dijeron, ok, vamos a cambiarle de nombre y le pusieron el gamma. Ese gamma es el famoso exponente adiabático que le llaman. O también le dicen la razón de las capacidades caloríficas, ¿verdad? Porque ahí estamos siempre dividiendo Cp entre Cv. Entonces, estas dos ecuaciones se pueden ver como un sistema. La 2 y la 1. Como un sistema de ecuaciones, como los que se resolvían en el colegio, ¿verdad? X y Y, que uno despejaba la X de una ecuación y iba y la sustituía en la otra para resolver el sistema, ¿verdad? Aquí pasa, es similar, ¿verdad? Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? El Cp y el Cv. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se supone conocido? El R, ¿verdad? La constante del gas ideal y el gamma. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora también vamos a ver que esos Cp y esos Cv también son conocidos. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bueno, resulta que también las capacidades caloríficas, yo las puedo, o sea, puedo resolver este sistema para encontrar Cp en términos de gamma o Cv, ¿verdad? En términos de gamma y R. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo este sistema, ¿verdad? Que sería entonces gamma es igual a Cp entre Cv. Y por otro lado tengo esta ecuación, Cp menos Cv es igual a R, ¿verdad? Ok, entonces yo puedo, por ejemplo, combinar esto, ¿verdad? Voy a despejar Cp de aquí. De esta ecuación despejo Cp. Va a ser Cv más R. Y esto vengo y lo sustituyo aquí arriba. Entonces me va a quedar Cv más R entre Cv. Y ahora lo que voy a hacer es que despejo el Cv. Sería gamma por Cv es igual a Cv más R. Y este Cv lo paso a restar allá y factorizo el Cv. Y me queda gamma menos 1 es igual a R. Y vean que ahora el Cv lo puedo escribir en términos de R y gamma menos 1. Entonces Cv es R entre gamma menos 1. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, despejo Cv? Menos Cv sería R menos Cp. Y al cambiar estos signos, darle vuelta, Cv sería Cp menos R. Entonces voy a meter esto aquí otra vez. Y entonces ahora me queda gamma es igual a Cp entre Cp menos R. Y vuelvo y despejo Cp. Sería gamma Cp gamma R es igual a Cp. Voy a pasarme para el otro lado.
y despejo el CP. ¿Qué sería CP ahí entonces? Saco el gamma a factor, no, mentira. Paso el CP a restar, ¿verdad? De este lado y el gamma a sumar. Y ahora saco el CP a factor común, que sería factor de gamma menos 1. Y ahora tengo una forma de calcular CP, que sería gamma R entre gamma menos 1. ¿Ok? Y vean entonces cómo puedo calcular el CP y el CV en términos de el gamma, que es un exponente, es conocido, es un número, ¿verdad? Gamma es un número mayor que 1. R es 8.31, ¿verdad? Ese no hay quite, ¿verdad? Y gamma es un numerito mayor que 1, ¿verdad? Que va a depender de si el gas es monoatómico, si es diatómico o si es poliatómico. ¿Ok? O sea, para cada uno de esas familias de gases, por decirlo de alguna manera, gamma tiene un valor. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, gamma, gases monoatómicos, ¿cuáles son? ¿Quién me da un ejemplo de gases monoatómicos? Helio, argón, xenón, radón, hidrógeno monoatómico, nitrógeno monoatómico, ¿verdad? Ejemplos de gases diatómicos, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, y de gases poli, que ya son moléculas más complejas, poliatómicos como por ejemplo, ¿cuáles? Vimos en química. CO2, ¿verdad? ¿Cuál otro? NH4, amonio. Este otro, SiO2, ¿cómo se llamaba eso? Dióxido de silicio. Y también este otro que ya se me olvidó el nombre. Es H2S. ¿Eso qué será? ¿Qué era eso? H2S. ¿Cómo se nombra eso, por cierto? Eso era sulfuro de dihidrógeno, ¿era? Uy, no me acuerdo. Ácido sulfídrico. Ácido... Es que, bueno, no está en solución acuosa. Recuerden que estamos estudiando gases. Entonces, no es un ácido. O sea, no está en agua, no está disuelto. Sino que es un gas. Están Aunque sí. Eso es un sulfuro de hidrógeno. Pero entonces creo que aquí hay que decir sulfuro de dihidrógeno. Uy, no sé. No voy a batear mejor, porque si no, mejor no bateo. Hay que buscar el nombre. Bueno, pero esta es una familia de gases poliatómicos. Entonces, para cada una de estas familias, gamma tiene un valor, que ya los vamos a ver. ¿Ok? Ok, vamos a eso, a los valores de gamma, para que no nos quede eso pendiente. Quizás me extienda un poquito hoy para acabar con esto, jóvenes, porque quiero el jueves ver si empiezo a hacer problemas de este material. Entonces voy a borrar por aquí. Entonces vean cómo se escribe el CP, ¿verdad? Vean que el CP es gamma por R entre gamma menos 1. Y el CV, ¿cómo lo pusimos? Ya lo borré. Era gamma R entre gamma menos 1, ¿verdad? Así se ponía el CV. CV es R entre gamma menos 1. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ponerlos por aquí, tal vez por si los necesitamos ahora. CP es gamma R
entre gamma menos 1. CV es R entre gamma menos 1. Y me falta todavía U, pero no, ahorita la ponemos. Entonces, bueno, resulta que esas capacidades caloríficas no es que sean iguales para todos los gases, no, pero por estas familias que estamos estudiando, ¿verdad? Mono, dio, poli, se parecen mucho. Entonces, en el caso de los gases monoatómicos, cuando son monoatómicos, y voy a traerme un marcador porque ya se está diciendo adiós, ya vengo. Ya volví. En el caso de los gases monoatómicos, el CV siempre es 3 medios de R y el CP es 5 medios de R, aproximadamente. O sea, es decir, estrictamente estos valores para el hidrógeno perdón, para el helio, por ejemplo, no son los mismos que para el argón. Tienen diferencias, obviamente, pero se parecen mucho. O sea, las capacidades caloríficas son muy parecidas para ambos gases. Entonces, una aproximación, ¿verdad? Un poquito groserita, ¿verdad? Suponiendo que es un gas ideal, ¿verdad? Dice que son parecidos. Entonces, siempre que el gas sea monoatómico, vamos a usar SCV y SCP con esos valores. Ahora, cuando el gas es, y aquí estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Argón, hidrógeno monoatómico, nitrógeno monoatómico, ¿cuál otro dijimos? Helio, y hay una lista por ahí. ¿Qué pasa cuando son diatómicos? Bueno, cuando son diatómicos, el CP es 5 medios de R. Y el CV, perdón, el CP son 7 medios de R. Y el CV son 5 medios de R. Ok, y en esta lista están hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ok, y nuevamente, no son iguales, ¿verdad? Entre un gas y otro, pero se parecen mucho. Entonces se usa esta aproximación. 7 medios y 5 medios. ¿Ok? Y en el caso de los poliatómicos es más difícil, ¿verdad? Pero hay un caso más o menos sencillo, que es que dice que el CP es 4R y el CV es 3R. Aproximadamente, ¿verdad? Pero es más difícil aquí, ¿verdad? Es decir, en caso de moléculas más complejas, los CP y los CV no es así de fácil. Este es un caso simplificado, ¿sí? Para gas ideal. O sea, suponiendo que es un gas, bajas presiones, diluido. Entonces, más o menos, si es una molécula poliatómica en esas condiciones, se le puede aplicar esto. Pero no siempre, ¿verdad? O sea, en gases reales esto va a variar, ¿verdad? Ya hay un componente experimental que no lo conozco. Sinceramente, no conozco el detalle, habría que meterse ahí, ¿verdad? A ver cómo calculan esas capacidades caloríficas. Ok, esto ya es para casos como los que vimos ahora, ¿verdad? Dióxido de silicio, CO2, SH2S, que no sé cómo se llama, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué serían los gamas entonces? Para cada uno, ¿qué sería el gamma del monoatómico? El gamma del monoatómico sería CP entre CV, que sería 5 medios de R entre 3 medios de R. O sea que el gamma mono es 5 tercios. En el caso del D, sería CP entre CV, que sería 7 medios entre 5 medios.
Y ese sería el gamma D, sería 7/5. Y el gamma de los poli sería entonces 4R entre 3R, que eso es el gamma poli. El gamma poli es aproximadamente 4/3. Y ahí están los tres valores de gamma que vamos a utilizar. Sobre todo el mono y el di. Esos son los que más van a usarse, ¿verdad? Es decir, poco probable que le salga un caso de una molécula poliatómica, ¿verdad? Precisamente por el hecho de que son más complejas, ¿verdad? Es decir, hay otros factores aquí, ¿verdad? Cuando lleven física estadística, probablemente ahí les van ¿cómo se dice? A dar otros métodos, ¿verdad? Más, más elegantes, ¿verdad? Para tratar moléculas poliatómicas. Bueno, depende también del libro que usen y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, por ahí en estadística algo es decir, se ve estas cositas otra vez, ¿verdad? Pero con otro punto de vista un poquito más elegante, ¿verdad? Para tratar el problema. Ok. Bien, entonces, aquí tenemos los gamas para cada caso, ¿verdad? Entonces, pues en los problemas le van a decir si es una molécula de nitrógeno, si es una molécula de argón, etcétera, ¿verdad? Entonces ya uno sabe que es monoatómico o que es diatómico. Quería escribir la energía potencial en términos de ¿cómo se llama? De la gamma y de la R. Entonces era, si no me equivoco, así. Era N, el CV es R entre gamma menos 1, ¿verdad? Sustituyendo esto. Y aquí me queda T. Y vean que lo de arriba es NRT sobre gamma menos 1, ¿verdad? Y NRT es PV. Quiere decir que la energía interna se puede escribir como P por V entre gamma menos 1. Vean que ahora se ve más bonita, ¿verdad? Entonces vean cómo están escritos los CP y el CV en términos de gamas, de gamma. Ok, y bueno, para terminar, quiero ver, bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Quiero ver el asunto del proceso adiabático. ¿Se acuerdan que quedamos pendientes de cómo se veía la gráfica de un proceso adiabático? El diagrama PV de un proceso adiabático. Bueno, resulta que en los procesos adiabáticos, ya eso no lo voy a demostrar aquí, va a quedar para el curso de termodinámica, ¿verdad? En los procesos adiabáticos se usan unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones, vamos a ver cómo le ponen ahí, se llaman las ecuaciones del proceso adiabático, precisamente. ¿Okay? Entonces, en termodinámica se puede demostrar, como les digo, aquí yo no lo voy a hacer, lo voy a poner ya, voy a poner la ecuación. El que está interesado puede revisar en un libro de termo, pero cuando es un proceso adiabático, el producto P por V, la V, el exponente de la V es precisamente el gamma. Y ese producto P por V a la gamma es igual a una constante. Y ya con eso podemos sacar un montón de información. ¿De dónde salió ese gamma ahí de exponente? Como les digo, habría que meterse un poquillo más en termo ahí para llegar a esa ecuación. Y el libro, pues realmente en este nivel lo presentamos así, nada más. Ok, pero entonces vean lo que pasa aquí. Cuando yo despejo la P, vean lo que me queda. P es igual a una constante dividido entre V a la gamma.
Y ese gamma ya dijimos que es mayor que 1, ¿verdad? Quiere decir que esta es una función que si matemáticamente yo o sea, si la viera desde el punto de vista de mate, ¿verdad? Sería 1 sobre x y el exponente no sería 1, sino que sería, no sé, 1.5, por ejemplo. Voy a poner ese valor, me lo estoy inventando. Es 1.5. ¿Ok? Y en el proceso isotérmico, ¿qué dijimos? Que P por V es una constante. Quiere decir que este exponente aquí, el gamma, ¿cuánto vale en el proceso isotérmico? Vale 1. Y aquí la función es f de x igual 1 sobre x. Y aquí es 1 sobre x a la 1.5. Ahora sí viene la pregunta del billón. ¿Cuál de esas funciones converge más rápido? ¿1 sobre x o 1 sobre x a la 1.5? ¿Cuál converge más rápido? De cálculo 2. Ustedes están llevando cálculo 2, ¿verdad? Bueno, resulta que la que converge más rápido es la que tiene el exponente 1.5. Entonces vean que el proceso adiabático viene así y el proceso isotérmico viene así. Esto es 1 sobre x a la 1.5 y esto es 1 sobre x. Quiere decir que la pendiente del adiabático es mayor que la pendiente del isotérmico. ¿Ok? Entonces, esa es una forma para distinguir entre un proceso, entre un proceso adiabático y un proceso isotérmico. O sea, el adiabático tiene mayor pendiente. Entonces, estas ecuaciones del proceso adiabático básicamente son estas dos. P inicial por V inicial es igual a P final por V final y los V's tienen el exponente gamma. ¿Verdad? Que ese gamma va a depender de si el gas es monotómico, etcétera, o diatómico. Y la otra ecuación es esta. T inicial por V inicial a la gamma menos 1 es igual a T final por V final a la gamma menos 1. Hay otra más que creo que es, si no me equivoco, esta les voy a dejar para que la revisen. T a la 1 menos gamma es igual a P final a la gamma, P final a la 1 menos gamma. Esta le pongo un asterisco, revisarla. Pero estas dos sí están correctas. Pues básicamente son tres ecuaciones, las del proceso adiabático. ¿Ok? Y con ellas vamos a resolver problemas, digamos, cuando nos dicen que no hay transferencia de calor, ¿verdad? Del sistema hacia el entorno o viceversa. Ahora bien, el trabajo, y ya con esto termino, el trabajo, que era lo que me faltaba en un proceso adiabático, pues igual lo voy a calcular con la fórmula de la integral de P de V, ¿verdad? Solamente que ahora la P es una constante entre V a la gamma. Eso sería K por V a la menos gamma. Entonces habría que meter eso ahí y hacer la integral. Se los dejo para que ustedes lo hagan, pero básicamente el trabajo en un proceso adiabático se calcula así. 1 entre gamma menos 1 multiplicado por P inicial, V inicial, P final, V final. O bien, también se puede calcular así. N por CV por T inicial menos T final. Ojo, aquí es T inicial menos T final. No es como siempre, ¿verdad? Final menos inicial. Entonces, por estos dos, a través de estas dos ecuaciones, yo puedo calcular el trabajo en un proceso adiabático. Y bueno, este es el material, jóvenes, del capítulo sobre primera ley de la termodinámica.
como verán, no me dio tiempo de hacer ni un solo problema, ¿verdad? Así que el jueves el plan es hacer problemas de este material. Entonces traten de eh, echarle un ojito al libro, ¿verdad? Estoy siguiendo más o menos el orden del libro en ese capítulo, ¿verdad? Traten como de hojearlo, ¿verdad? Irlo leyendo, porque el jueves entonces vamos a hacer problemas de este material, ¿verdad? De lo que vimos al principio, la primera ley, ¿verdad? Los procesos y luego pasamos a este material, si nos da tiempo, sobre los procesos adiabáticos. El examen habíamos dicho que estaba para el 27, ¿verdad? De noviembre. Eh, vamos a ver, sí, 27 de noviembre. Y ahora mismo no sé qué cae eso. Ah, bueno, el sábado también, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. No, ok. Bueno, entonces, eh, si les sale algún problema nuevamente en el tercer parcial, así, alguna pregunta como esta que me dice el estudiante que le salió algo de termo, pues digo, sí, de primera ley, de ahí me envían el pantallazo, ¿verdad? Para yo ver la pregunta, ¿ok? Y entonces, de cualquier cosa, pues yo les doy el punto, ¿verdad? En eso no hay problema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces quedaríamos aquí. Nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Bueno, ok, hasta luego.